Gema, la viuda gigante de un pueblo pequeño, se enfrenta a su miedo y confiesa a Pedro, el solitario ranchero, que necesita amor. Él, inesperadamente, responde con pasión y valentía, desafiando las normas del pueblo. Su conexión rompe prejuicios y revela que la verdadera fuerza no está solo en el cuerpo, sino en atreverse a amar y ser amado tal como uno es. Una historia intensa de deseo y coraje. Necesito hacer el amor. No te muevas. Las palabras temblaban en los labios de Gema mientras permanecía bajo el sol abrasador de Wyoming, sus manos curtidas ajustando la correa del tirante de la camisa de trabajo de Pedro. Con su imponente altura y vestido negro de pionera, la viuda gigante se alzaba sobre el solitario ranchero, sus dedos permaneciendo sobre su pecho más tiempo del necesario. El aliento de Pedro se detuvo. Era un hombre callado, que había trabajado solo en su rancho en decadencia durante 5 años, sin esperar que la viuda lo tocara así, como si lo necesitara. Los ojos oscuros de Gema ardían con 18 meses de soledad desesperada, mientras susurraba de nuevo. Necesito hacer el amor, Pedro, pero estoy aterrorizada. El ranchero permaneció inmóvil bajo su toque, con la vasta pradera extendiéndose detrás de ellos. Lo que hizo a continuación sacudiría a todo Redemption Flats. Pero, ¿destruiría esta confesión prohibida de Gema a ambos? ¿Y qué ocultaba Pedro detrás de esos ojos bajos que lo hacían ansiar su fuerza en lugar de temerla? 3 meses antes, Gema había dejado de llorar. Las lágrimas se secaron al día siguiente del entierro de Silas, su esposo gigante y amable, aplastado bajo una viga de mina que habría matado a 3 hombres, pero que solo se llevó su vida. 18 meses había pasado sola en la herrería, martillando hierro hasta que sus manos sangraban. Porque si dejaba de moverse, si se permitía sentir, el dolor la habría devorado por completo. Con su imponente altura desde los 14 años, Gema había aprendido temprano que el mundo no estaba hecho para mujeres como ella. Demasiado alta, demasiado fuerte, demasiado intensa. Pero Silas la había amado tal como era, llamándola su magnífica montaña. Cuando murió, ella creyó que ese tipo de amor también había muerto con él. La mañana en que Pedro entró por primera vez en su herrería, cambió todo, aunque Gema aún no lo sabía. Su caballo había perdido una herradura a 2 millas de distancia, y él apareció con polvo cubriendo sus botas, sombrero en mano. Con unos 70 metros, Pedro era más pequeño que la mayoría de los hombres en Redemption Flats, y la tristeza había marcado líneas profundas en su rostro que lo hacían lucir mayor de sus 38 años. Su esposa Sara había muerto 5 años antes durante el parto de su bebé, que nunca respiró. El pueblo susurraba que había enloquecido a medias después de eso. Trabajó en su rancho fallido hasta embotarse, solo para no recordar. Pero cuando Pedro miró a Gema, no miró su clavícula como la mayoría de los hombres, ni el cielo, ni sus propios pies. Sus ojos grises la encontraron directamente, y algo en el pecho de Gema, congelado durante 18 meses, se quebró apenas. He oído que eres la mejor herrera entre aquí y Cheyenne, dijo él suavemente. Su voz era firme, respetuosa, y eso la hizo querer llorar por razones que no podía nombrar. Sí, oíste bien, logró responder, secándose las manos manchadas de hollín en su delantal de cuero. Tráelo. Mientras trabajaba en el casco del caballo, Pedro hablaba con él como si fuera una persona, murmurando palabras que calmaban al animal bajo sus manos. La mayoría de los rancheros maldecían a sus caballos o permanecían en silencio. Este hombre hablaba con ternura, como si fuera un idioma que nunca había olvidado, incluso después de todas sus pérdidas. Eres buena con él, dijo Gema al clavar el último clavo. Los labios de Pedro se curvaron en algo parecido a una sonrisa. Es mejor compañía que la mayoría de las personas, admitió. Y luego, más suave, excluyendo a la presente dama. Algo cálido y peligroso floreció en el pecho de Gema. Se enderezó, esperando que él retrocediera como hacían todos los hombres al recordar su tamaño. Pedro no se movió. La miró con esos ojos grises tormentosos y dijo: cualquier hombre que no vea más allá de los centímetros, hasta la mujer que empuña ese martillo,
Es un tonto. Y me han llamado muchas cosas, pero nunca eso. Su mano tocó su codo, cálida a través de su camisa de trabajo, y Gemma olvidó cómo respirar. Nadie la tocaba casualmente ya. Nadie la buscaba como si fuera algo más que una rareza o una carga. $2, susurró con voz áspera. Pedro presionó monedas en su palma, sus dedos permaneciendo contra los de ella, de una manera que aceleró su pulso. Volveré, prometió él. 3 caballos más necesitarán herraduras en septiembre, dijo Gemma. Sabía que septiembre estaba a 6 semanas, y Pedro también. La forma en que la miró antes de montar su caballo le dijo que ya contaba los días. Lo vio alejarse por la pradera salpicada de salvia, su palma aún ardiendo por el contacto. Gemma se permitió esperar por primera vez desde que enterraron a Silas. Tal vez, solo, tal vez, no había terminado de ser deseada después de todo. Pedro regresó en 3 días, no en 6 semanas, y su poste de cerca estaba en perfecto estado. Gemma lo vio cabalgar por el camino polvoriento hacia su herrería, y su corazón hizo algo estúpido. Saltó como el de una chica joven, no de una viuda de 34 años. Se secó las manos en el delantal y trató de lucir casual, como si no hubiera pensado en esos ojos grises todas las noches desde que él se fue. Como si no hubiera soñado con la suavidad de su voz cuando la llamaba señora. Pedro desmontó con facilidad, sacó un poste de su carreta y la miró con algo que parecía nerviosismo. El poste estaba podrido hasta el final, dijo. Pensé que tal vez tendrías trabajo de hierro de repuesto. Gemma miró el poste. Miró a Pedro. Volvió a mirar el poste, que estaba bien salvo por una grieta sospechosamente fresca que parecía hecha con hacha. ¿Así que estaba roto?, preguntó, conteniendo una sonrisa. Las orejas de Pedro se pusieron rojas. Bueno, casi del todo, corrigió. Pensé que era mejor prevenir que lamentar. La mentira flotaba entre ellos como un regalo, y Gemma sintió algo cálido y aterrador desplegarse en su pecho. Había roto su propio poste de cerca solo para verla de nuevo. Entra, dijo. Veré qué tengo. Las visitas se volvieron un ritmo constante, firme como un latido. Cada pocos días, Pedro encontraba nuevas excusas. Una bisagra rota, que no estaba rota, el aro de una rueda de carreta que necesitaba refuerzo, consejos sobre una yegua coja. Cada vez que se quedaba más, Gemma trabajaba más despacio, alargando los minutos como Taffy, sin querer verlo ir. Hablaban mientras martillaba hierro, sobre todo y nada. Le contó sobre Sara, cómo perderla, y perder al bebé lo había dejado vacío. Sentía que Dios había alcanzado dentro y removido todo lo que lo hacía humano, dijo una noche, su voz áspera. Pasó 5 años solo existiendo, siguiendo movimientos automáticos. Lo miró a ella, realmente la miró. Entonces te conocí y recordé lo que se sentía querer despertar por la mañana. El martillo de Gemma se detuvo. Pedro, sé que solo han pasado unas semanas, dijo rápido. Sé que probablemente pienses que estoy loco viniendo con emergencias inventadas y postes rotos. Se rió, pero tembloroso. Tal vez estoy loco, pero Gemma, cuando estoy aquí viéndote trabajar, escuchándote hablar sobre el trabajo del hierro, sobre tu padre enseñándote la herrería y cómo Silas solía traerte flores silvestres, aunque murieran rápido. Su voz se quebró. No me siento solo. Y no lo sentía desde hace 5 años. Si no quieres perderte nuestro contenido, dale al botón de like y suscríbete en el botón de abajo. Además, activa la campanita y coméntanos desde donde nos escuchas. Agradecemos tu apoyo. El taller de herrería de Gemma de repente se sintió demasiado pequeño, demasiado caliente, lleno de todo lo que había temido desear. Depositó el martillo con las manos temblorosas y murmuró que Silas había sido un buen hombre que la amó tal como era. La llamó su magnífica montaña y nunca la hizo sentir demasiado. Las lágrimas le quemaban los ojos mientras susurraba que no creía encontrar ese amor 2 veces en una vida. Pedro se levantó y se acercó, y Gemma contuvo la respiración, sintiendo que la miraba como Silas lo hacía. Gemma, necesito decirte algo y necesito que realmente lo escuches, dijo Pedro con voz firme, aunque sus manos temblaban. No vengo aquí por el trabajo del hierro. Vengo porque me haces reír con tus terribles bromas sobre políticos,
y porque me haces sentir vivo de nuevo. Vengo porque discutes conmigo sobre si los caballos son más inteligentes que el ganado, y no cedes, incluso cuando soy obstinado, continuó Pedro, dando un paso más cerca a su presencia, llenando el espacio entre ellos como una fuerza que no podía ignorar. Tan cerca que Gemma pudo oler el cuero, el sudor y algo únicamente suyo. Vengo porque me estoy enamorando de ti, y necesitaba que lo supieras antes de perder el valor, dijo con voz que oscilaba entre firmeza y vulnerabilidad. El mundo pareció inclinarse. Gemma se aferró al banco de trabajo, segura de haber oído mal, convencida de que era un sueño cruel. Pedro, estoy... Las palabras se enredaban en su garganta, demasiado alta, demasiado fuerte, demasiado intensa, todo aquello que le habían dicho toda la vida. Demasiado, dijo Pedro suavemente, demasiado fuerte, demasiado intensa. Extendió la mano hasta su mejilla manchada de hollín, con una ternura que rompía el corazón, obligándola a mirarlo, sin poder apartarse. Sara era diminuta, delicada como porcelana, y yo podía levantarla con un brazo. Amaste a Sara con todo lo que tenías, continuó, y siempre la amarás. Pero tú, su voz se quebró, no eres demasiado, eres exactamente lo que necesito. Eres lo que no sabía que necesitaba hasta que me estaba ahogando, y me lanzaste un salvavidas sin saberlo. Gemma retrocedió, el miedo recorriendo su cuerpo como agua helada. Este era el momento en que todo podría derrumbarse. La realidad podría irrumpir en su sueño, destruir el frágil hilo de esperanza que había comenzado a tejer. Esta ciudad te crucificará, Pedro. Ya susurran sobre mí. Me llaman la gigante Thornwell, como si fuera una atracción de feria, gritó desesperada, la voz quebrada por la ansiedad y el recuerdo del juicio constante. Tu rancho, la asociación de ganaderos, harán tu vida un infierno si te ven cortejándome, continuó Gemma, la desesperación en cada palabra. ¿Para qué? Para una mujer que rompe cosas con solo existir, una mujer tan fuerte que podría lastimarlo sin intención. Deja que hablen, dijo Pedro con los ojos ardientes, que susurren, que hagan de mi vida un infierno. ¿No entiendes? Mi vida ya es un infierno, gritó con palabras crudas y desgarradas. Me despierto solo en una casa demasiado silenciosa. Desayuno solo, trabajo hasta no ver con claridad, solo para dormir sin soñar con tumbas demasiado pequeñas para un bebé que nunca vivió, dijo Pedro, las lágrimas corriendo sin que se las secara. Luego te conocí, Gemma, y por primera vez en 5 años. Quiero despertar, continuar, dijo con voz temblorosa. Quiero desayunar con alguien. Quiero soñar con algo más que la muerte. Tomó su mano y la puso sobre su pecho, donde su corazón latía con fuerza, desesperado, como un tambor de guerra. Quiero despertar a tu lado, y no me importa que otros lo sepan, susurró Pedro, su mirada buscando la de Gemma con una mezcla de súplica y determinación. Sus manos temblaban, pero su voz era clara, cada palabra un compromiso de vida compartida. Gemma, podría lastimarte. No entiendes lo fuerte que soy. Rompí la mano de un hombre solo con un apretón, continuó Gemma, la voz temblorosa, recordando accidentes pasados que habían marcado su vida y su soledad prolongada. Rompí 3 costillas de Silas una noche sin darme cuenta, agregó, la culpa y el miedo mezclándose en su voz. Pedro se inclinó hacia ella, bajando su tono, casi enfadado, pero con una intensidad protectora y amorosa que llenaba cada rincón de la habitación. No te pido que seas cuidadosa o pequeña, ni nada que no seas exactamente tú misma. Te pido que seas tú, para que yo pueda amarte sin restricciones, sin que tengas que encajar en ideas imposibles de lo que una mujer debería ser. Su mano apretó la de ella contra su pecho. Te pido que me ames sin reservas, dijo Pedro, buscando sus ojos. ¿Puedes hacer eso, Gemma? ¿Puedes permitir que alguien ame tu fuerza, no a pesar de ella, sino por ella? La pregunta flotó entre ellos, viva, palpitante con posibilidades y miedo. Gemma abrió la boca para responder, para decir sí, para confesar que lo había soñado todas las noches, que había imaginado cómo sería ser sostenida por alguien que no temiera su tamaño. La puerta se abrió de golpe.
El sheriff Morrison estaba allí con 3 miembros del consejo de la ciudad, sus rostros severos y oficiales. «Carroway», dijo Morrison, sin cortesías. «Necesitamos discutir la situación Thornwell. Hemos pensado en arreglar algo adecuado. Tenemos 3 candidatos que podrían asumir la propiedad y a la mujer si los términos son correctos. Salgan». La voz de Gemma se volvió hielo y hierro. «¡Salgan de mi herrería ahora!», gritó con fuerza. Este lugar era suyo, y nadie lo controlaría. «¡Intentamos ayudar!», dijo el concejal Peters con ese tono condescendiente que la hacía hervir de rabia. «No puedes dirigir este lugar para siempre. No eres cada vez más joven. Enfrenta los hechos. No eres el tipo que se casa sin ayuda», agregó, tratando de justificar su intervención. «He identificado hombres que podrían ser convencidos si el precio es correcto. Dije, salgan». El martillo en la mano de Gemma dobló el borde del yunque cuando lo bajó. Un grito metálico llenando el taller. Los 4 hombres retrocedieron, sorprendidos ante la fuerza de la gigante que no cedía. Se fueron murmurando sobre histeria y comportamiento poco femenino, pero Gemma sabía lo que vendría. Lo había visto antes, en otros pueblos, con mujeres que no encajaban. Harían una reunión del pueblo, la discutirían como ganado, decidirían su futuro sin ella. Pedro encontró su mano en el silencio resonante. «Gemma», dijo en voz baja, «lo que hice después fue pedirte matrimonio, pero creo que debo hacer algo primero». Su mandíbula se tensó, haciéndolo parecer peligroso a pesar de su tamaño, con un fuego envuelto en justicia. Pedro ya caminaba hacia la puerta, rumbo a su caballo, sin esperar respuesta. Se giró una última vez, sus ojos ardiendo con una mezcla de ira y justicia. «Sábado», dijo. «Reunión del pueblo. Prepárate, Gemma, porque estoy a punto de sorprender a todo Redemption Flats». Y se fue, dejándola sola en su herrería con el corazón latiendo desenfrenado y la terrible y maravillosa certeza de que todo estaba a punto de cambiar. Cada sombra en las paredes parecía palpitar con la anticipación del enfrentamiento que se avecinaba. El sábado llegó con un calor agobiante. La sala del consejo del pueblo estaba llena hasta los topes. Ganaderos, tenderos, sus esposas, abanican desesperadamente para aliviarse del sol de agosto. Todos reunidos para discutir la situación Thornwell, como si Gemma fuera un problema a resolver. Ella no fue invitada oficialmente. Estaba allí, al fondo, de pie, con su vestido negro de pionera, mandíbula firme, observando cómo debatían su futuro como si fuera ganado en una subasta. Cada palabra resonaba en su pecho, un recordatorio cruel de la injusticia que enfrentaba. El sheriff Morrison golpeó su bastón sobre la mesa y llamó al orden. «Señoras y señores», dijo, «estamos aquí por Magnolia Thornwell, mujer respetable, pero los hechos son los hechos. No puede mantener la herrería para siempre. Hemos identificado 3 candidatos que podrían asumir la propiedad bajo condiciones favorables». Se aclaró la garganta y continuó. «Ahora, sobre la mujer misma. Habría que discutir incentivos». El murmullo creció, y la tensión en la sala se volvió palpable. Todos miraban hacia el fondo, esperando a que Gemma reaccionara, pero ella permaneció erguida, inmutable, enfrentando el juicio con dignidad. De repente, las puertas se abrieron de golpe. Pedro apareció en el umbral, su rostro cincelado en piedra, y un silencio absoluto cayó sobre la multitud. Avanzó entre la gente como Moisés partiendo el mar rojo, directo hacia la mesa del consejo. Cada ojo lo seguía mientras Pedro subía a la mesa, sin una pizca de miedo. «Cállense, Morrison», dijo sin levantar la voz, firme, imperioso. Su voz resonó como campana, obligando a todos a guardar silencio y escuchar. Sus ojos encontraron a Gemma, y ella sintió las rodillas flaquear. «Gemma Thornwell no es un problema», comenzó, su voz clara y segura. «No es una situación, no es ganado para negociar ni una carga a gestionar». La sala estalló en exclamaciones y murmullos, pero Pedro levantó la voz sobre el caos, imponente, implacable. «Es la persona más fuerte de esta sala», continuó. «No me refiero solo a sus brazos, aunque podría partir a muchos de ustedes por la mitad». Se escuchó una risa nerviosa. «Me refiero a su corazón, su espíritu.
tiene más dignidad en un dedo que todo este consejo junto. Saltó de la mesa, abriéndose paso entre la multitud hasta llegar a Gemma. Cada ojo lo seguía, cada aliento contenido. Ella permaneció en la puerta, paralizada, con el corazón latiendo desbocado ante la determinación que emanaba de él. «Es también la mujer que amo», dijo Pedro, su voz llegando a todos los rincones del salón. «La mujer con la que planeo casarme, si ella acepta». Los murmullos se hicieron audibles ahora. Señora Abernathy se aferró a sus perlas, mientras Morrison abría la boca sin palabras. Pedro llegó junto a Gemma, y sin vacilar, se arrodilló frente a todos, en público y ante Dios. «Magnolia Thornwell», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. «No soy gran cosa. Tengo un rancho en decadencia y una reputación difícil, y soy más bajo que tú en todo lo que importa a estos necios». Sacó un simple anillo de oro de su bolsillo y continuó. «Pero te amo. Amo tu fuerza, tu risa, la forma en que discutes conmigo sobre todo. Amo que me inspires a ser mejor, a querer despertar cada día, a querer vivir de nuevo». Las lágrimas corrían por su rostro. «No te pido que disminuyas», dijo. «Te pido que seas mi esposa, mi compañera, mi magnífica montaña. Cásate conmigo, Gemma. Permíteme pasar mi vida demostrando que no eres demasiado, que eres todo lo que siempre soñé». El silencio era ensordecedor. 300 ojos lo seguían conteniendo el aliento, mientras Gemma lo miraba de rodillas, con el anillo pensado para sus manos fuertes. Su voz emergió rota y hermosa. «Sí». Luego más alto, con determinación. «Sí». Pedro se incorporó y Gemma se inclinó hacia él, encontrándose en un beso que fue escandaloso y perfecto. Cuando ella lo levantó del suelo, girándolo, su risa fue pura alegría. La sala estalló, algunos aplaudían, otros jadeaban, pero ellos no se importaron. Salieron tomados de la mano, dejando que Redemption Flats comentara sobre el día en que el amor sorprendió a todos. 3 semanas después se casaron en su herrería, Gemma destacando sobre todos en su vestido crema que había cosido con sus propias manos. Cuando el predicador dijo, «Pueden besar a la novia», Pedro se inclinó hacia ella y Gemma bajó, y su beso supo a hogar, a aceptación total, a amor que vencía todas las dudas y los susurros del pueblo. En la recepción, Gemma lo levantó sobre sus hombros y lo paseó mientras la multitud aplaudía. Señora Abernathy finalmente admitió que se veían absurdamente felices, pero todos podían ver la verdad. Habían encontrado algo que nadie más podía arrebatarles. Pero el momento más importante vino después, solos en su casa de rancho. Gemma se detuvo junto a la ventana, temblando, murmurando que tenía miedo de lastimarlo. Pedro la giró suavemente hacia él, con esos ojos grises firmes y llenos de confianza. «Lo harás por accidente», dijo, «y luego nos reiremos». «No tengo miedo de tu fuerza», dijo Pedro. «Te la pido». «Lo que necesito, Gemma», dijo, acercándola a su cama, «es que seas exactamente como eres, sin restricciones, sin cuidado excesivo, sin miedo a romperme. Necesito que me muestres cómo es ser amado por una mujer que no tiene que fingir», continuó Pedro, su voz intensa y protectora. Gemma respiró rápido, temblando, sus dudas y miedos mezclándose con el deseo y la aceptación de ser completamente ella misma. Pedro se recostó, mirándola con confianza, deseo y amor. «Ámame, Gemma», dijo, «todo de ti». Y en ese instante, Magnolia Carroway finalmente creyó que no era demasiado. Era exactamente suficiente. Construyeron una vida juntos, la herrería de ella, el rancho de él. 2 corazones rotos aprendiendo a latir como uno solo. El pueblo eventualmente dejó de hablar. Algunos incluso pidieron disculpas, pero Pedro y Gemma no necesitaban la aprobación de nadie más que la del otro. Años después, cuando preguntaban cómo una viuda gigante y un ranchero solitario encontraron el amor, Pedro sonreía y decía, «Ella fue lo suficientemente valiente para pedir lo que necesitaba. Yo fui lo suficientemente valiente para dárselo. Eso es todo lo que el amor requiere». Gemma añadía, apretando su mano,
Él me enseñó que no era demasiado. Yo le enseñé que siempre era suficiente. Esa era la verdadera historia, la que ningún susurro ni juicio podría borrar. La historia de dos almas encontrando su fuerza juntas. La mañana siguiente amaneció clara sobre el rancho de Pedro. Gema se movía entre el taller y el establo, la luz del sol acariciando su rostro, mientras el aire olía a pino y tierra caliente. Cada movimiento parecía llenar la granja con vida y promesas nuevas. Pedro apareció detrás de ella, apoyando sus manos en los hombros de Gema, y ella sintió el calor de su cuerpo como un escudo contra los recuerdos dolorosos. Juntos respiraban un silencio cómodo, un lenguaje compartido que solo los dos podían entender. El viento del amanecer movía los caballos en el corral. Gema observó cómo Pedro ajustaba la cuerda de la cerca, sus movimientos firmes y seguros. Nunca antes había sentido tanta tranquilidad y a la vez tanta intensidad en la rutina diaria de su rancho. La herrería se convirtió en un refugio compartido. Gema martillaba el hierro mientras Pedro la observaba, no con juicio, sino con admiración y ternura. Sus manos fuertes, su risa fácil, la manera en que hablaba con los animales, todo despertaba en ella una mezcla de deseo y respeto. Cada día traía pequeñas pruebas de complicidad. Pedro traía piezas de metal o postes que necesitaban arreglo. Y Gema sonreía mientras disimulaba el conocimiento de sus intenciones. Él solo quería pasar tiempo a su lado, y ella disfrutaba de la atención sin culpa ni miedo. Se sentaban a comer en la terraza, compartiendo pan y queso, mientras los caballos pastaban tranquilos. Las conversaciones eran ligeras y profundas a la vez. Un hilo que los conectaba más allá de las palabras, entre miradas, risas y silencios que hablaban más que cualquier frase. Pedro le contaba historias de su juventud, del tiempo con Sara y el bebé que nunca sobrevivió. Gema escuchaba, con las manos apoyadas sobre sus piernas, absorbiendo cada emoción, entendiendo la fragilidad y fortaleza que coexistían en el hombre que amaba. A veces, Gema recordaba a Silas y el dolor se mezclaba con la nostalgia. Pedro, sin saberlo, sanaba esas heridas lentamente, con su paciencia, con su mirada, con la forma en que la hacía sentir valiosa y amada, sin presionarla ni apurarla. El taller se llenaba de risas cuando los caballos mostraban caprichos o cuando un poste resistía la fuerza de Pedro. Gema se sorprendía a sí misma sonriendo sin temor, disfrutando cada instante, sintiendo que su corazón volvía a latir después de años de dolor. Las noches eran largas y cálidas, y a veces se sentaban en el porche mirando las estrellas. Pedro tomaba la mano de Gema y la apretaba con suavidad. Ella apoyaba su cabeza en su hombro, escuchando los latidos de un corazón que ya no estaba solo. Una tarde, Pedro trajo un saco de arena para practicar herrería con Gema. «No te preocupes, esto no es un trabajo, es diversión», dijo. Y ella rió, golpeando el metal con fuerza medida, sintiendo la energía de su propio cuerpo y la fuerza de su nueva vida. Cada martillazo parecía liberar años de dolor y miedo. Pedro observaba, fascinado, con los ojos grises brillando bajo el sol. Gema sentía cómo su corazón se expandía, cómo cada gesto suyo la llenaba de seguridad y deseo, algo que nunca había experimentado con nadie más. La ciudad hablaba de ellos, susurrando sobre la gigante Thornwell y el ranchero solitario, pero en el rancho, esas voces parecían lejanas, irrelevantes. Lo que importaba era el tiempo compartido, los pequeños gestos de afecto y la certeza de que podían confiar el uno en el otro. Gema y Pedro descubrieron que podían reírse de sus miedos, de las historias del pueblo, de los comentarios crueles. Cada risa compartida era un ladrillo más en la construcción de su amor. Un amor que no se doblegaba ante la crítica ni el prejuicio. La primera noche que durmieron en la misma habitación, Gema temblaba. «Tengo miedo de lastimarte», susurró, recordando su fuerza y los accidentes pasados. Pedro la rodeó con sus brazos, apretándola suavemente. «Solo me haces sentir protegido, amado», respondió, y ella suspiró aliviada. Con cada día, Gema comprendía que podía mostrar su fuerza sin miedo. Pedro no quería una mujer más pequeña o más débil.
Quería exactamente a ella. Esa aceptación radical le daba un valor nuevo, una libertad que jamás había sentido en su vida. El taller se volvió testigo de conversaciones profundas y confesiones. Gemma contaba historias de su infancia, de la muerte de Silas, de cómo había aprendido a ser fuerte. Pedro escuchaba, sin juicio, solo con amor y comprensión, mostrando que la vulnerabilidad no era debilidad. A veces, se quedaban en silencio, simplemente compartiendo la cercanía. Gemma podía sentir cada respiración de Pedro, cada latido de su corazón. Esa conexión silenciosa era tan poderosa que ni las palabras más apasionadas podrían igualarla. El rancho era un mundo propio, donde los dos aprendían a ser un equipo. Pedro le enseñaba a cuidar el ganado y reparar cercas. Gemma enseñaba a Pedro cómo trabajar el hierro con precisión. Cada lección estaba llena de risas y complicidad, fortaleciendo la relación. Cuando la noche caía, la herrería se iluminaba con luces cálidas. Gemma martillaba el metal mientras Pedro la miraba, fascinación y deseo mezclándose en su mirada. Cada golpe del martillo resonaba en sus corazones, un ritmo que los mantenía unidos, incluso en la quietud del mundo exterior. Pedro le mostraba que podía confiar, que su fuerza no era un peligro, sino un regalo. Gemma lo entendía poco a poco, dejando caer las barreras construidas durante años de dolor, aprendiendo a aceptar que el amor también podía ser seguro y verdadero. Los días se sucedían entre trabajo, risas y miradas que decían más que cualquier palabra. La pasión y la ternura coexistían, creciendo lentamente, en una mezcla perfecta de deseo y seguridad, mostrando que el amor podía ser tan firme como un yunque y tan delicado como un susurro. Cada noche, antes de dormir, Gemma y Pedro compartían momentos de calma, entre abrazos y palabras suaves. La gigante Thornwell finalmente sentía que no tenía que disminuirse ni ocultar su poder, porque Pedro la aceptaba completa, con todos sus defectos y virtudes. Y así, mientras Redemption Flats seguía hablando y juzgando, Gemma y Pedro construían su propio mundo, uno donde la fuerza, el amor y la aceptación se entrelazaban. Cada día fortalecía su vínculo, y la esperanza florecía donde antes solo había dolor y soledad. La primavera llegó al rancho con un aire fresco y olor a tierra mojada. Gemma observaba a Pedro trabajando entre los caballos y cercas, sintiendo una mezcla de orgullo y deseo. Cada gesto suyo parecía llenarla de una emoción que creía olvidada para siempre. Pedro limpiaba el yunque con cuidado mientras Gemma ajustaba un herraje. Se miraban sin necesidad de palabras, sus ojos hablando con complicidad. La rutina diaria se había transformado en un ritual de cercanía, un tiempo sagrado donde ambos podían ser auténticos y sentirse completos. El sol se filtraba por las ventanas del taller, iluminando el sudor sobre sus frentes. Gemma martillaba con precisión. Pedro observaba atento cada movimiento. La música del hierro resonaba en sus corazones, un ritmo que unía sus almas más allá de la pasión física. Cada noche, después de cenar, se sentaban en el porche viendo cómo las sombras se alargaban sobre el prado. Pedro tomaba la mano de Gemma, y ella apoyaba su cabeza en su hombro, sintiendo por primera vez que no estaba sola. El pueblo murmuraba sobre su relación, pero Gemma y Pedro parecían inmunes a las habladurías. Su amor era un mundo aparte, un lugar donde no importaban los prejuicios ni las críticas. Solo importaban ellos, y la conexión que habían cultivado con paciencia y ternura. Una tarde, Pedro llevó a Gemma a reparar un pozo que amenazaba con derrumbarse. Cada tarea, por pequeña que fuera, se transformaba en un momento de intimidad. Sus manos se rozaban mientras trabajaban juntos, y el calor que surgía entre ellos los mantenía alertas y emocionados. Gemma se sorprendía al sentirse ligera, como si el peso de los años de soledad y dolor se disipara con cada risa compartida. Pedro le enseñaba que la fuerza no era peligrosa, sino necesaria, y que el amor podía abrazarla completa, sin pedirle que disminuyera su grandeza. Las noches en la herrería se llenaban de historias y confidencias. Gemma hablaba de Silas, de cómo había aprendido a ser fuerte, de sus miedos y sueños. Pedro escuchaba con atención, sin interrupciones,
mostrando que la verdadera intimidad se construye con paciencia, respeto y comprensión mutua. Un día, mientras reparaban una cerca, Pedro la miró con una intensidad que hizo que el corazón de Gema se acelerara. No era solo deseo lo que sentía, era admiración, respeto y amor profundo. La gigante Thornwell finalmente entendió que su fuerza no intimidaba a quien valía la pena. El aire se llenó de polvo y olor a tierra. Gema y Pedro trabajaban codo a codo, riendo y hablando, compartiendo miradas que decían más que cualquier palabra. Cada día juntos era un descubrimiento, un aprendizaje sobre la confianza y el placer de estar completos en compañía del otro. Por la tarde, cuando el sol descendía, Pedro enseñó a Gema a montar uno de sus caballos más jóvenes. Al principio, ella se mostró insegura, pero él la sostuvo, guiándola con paciencia. Cada risa y caída los acercaba más, fortaleciendo un lazo que nadie podía romper. Gema sentía que su corazón se expandía. Había aprendido a disfrutar del momento, a dejar que su fuerza y tamaño fueran parte de su identidad amada. Pedro la miraba con ternura, dejando claro que nunca sería demasiado para él, que su amor la abrazaba completamente. El taller se llenaba de sonidos cotidianos, martillos, crujidos de madera, relinchos de caballos. Pero en medio de esos ruidos, cada mirada y roce entre Gema y Pedro era un recordatorio de la seguridad y el deseo compartido, un lenguaje secreto que solo ellos entendían. A veces, se detenían a observar el cielo nocturno, el horizonte infinito que parecía prometerles libertad. Pedro le hablaba de sueños que había abandonado, y Gema compartía los suyos, aprendiendo que podían construir juntos una vida que honrara ambos pasados y un futuro común. La rutina diaria se convirtió en una danza, cada tarea una oportunidad de conexión. Gema martillaba, Pedro la observaba, corrigiendo suavemente la postura o entregándole herramientas. Cada gesto estaba impregnado de cariño y admiración, reforzando la confianza y la complicidad entre ambos. Las noches eran para confidencias y caricias. Pedro abrazaba a Gema mientras le contaba historias de su infancia, y ella escuchaba, disfrutando de la sensación de ser completamente vista y aceptada. De su infancia, y ella escuchaba, disfrutando de la sensación de ser completamente vista y aceptada. Por primera vez en años, Gema no sentía la necesidad de ocultar su fuerza. La primavera avanzaba, y con ella crecía la relación. Cada día traía nuevas pruebas, nuevos momentos de ternura y deseo. Pedro aprendía a admirar la intensidad de Gema, mientras ella aprendía a confiar en que su fuerza no asustaría jamás a quien realmente la amara. Un día, Gema reparaba un yugo mientras Pedro ajustaba un poste. Sus manos se rozaron y quedaron quietos, mirándose a los ojos. En ese instante, la tensión acumulada durante meses se liberó. Y los corazones de ambos latieron al unísono con una mezcla de amor y deseo. Cada visita de Pedro al taller se volvió una celebración silenciosa. No necesitaban palabras. Los gestos y miradas decían todo. Gema finalmente entendió que podía ser fuerte y amada, que su fuerza física y emocional eran parte de lo que hacía que Pedro la desease tanto. El rancho se convirtió en un espacio de descubrimiento, donde la pasión y el respeto coexistían. Cada tarea, cada conversación, cada gesto aumentaba la intimidad entre Gema y Pedro, reforzando su vínculo y enseñándoles que podían ser verdaderamente ellos mismos, sin miedo al juicio externo. Una tarde, después de reparar un carro, Pedro sostuvo a Gema por la cintura y la giró suavemente. Su risa llenó el aire, mezclándose con la brisa de la pradera. La alegría compartida era tan intensa como cualquier beso, un recordatorio de que la felicidad podía encontrarse en lo simple. Gema comenzó a confiar plenamente, dejando que Pedro la guiara en tareas nuevas. No por necesidad, sino por placer compartido, disfrutando de la sensación de seguridad que él le ofrecía. Cada día fortalecía su amor y su complicidad, creando un vínculo inquebrantable. El sol se ocultaba detrás de las colinas, y los dos se sentaban en silencio, observando cómo la luz dorada iluminaba los campos. Gema apoyó la cabeza en Pedro, sintiendo cómo sus corazones se sincronizaban,
un latido compartido que hablaba de amor, fuerza y aceptación mutua. Los murmullos del pueblo no importaban. Cada gesto entre ellos era un acto de rebeldía tranquila, una declaración de que su amor era real, profundo y suficiente. La y el ranchero habían encontrado algo que ningún juicio podía arrebatarles: confianza, pasión y aceptación plena. El taller y el rancho se convirtieron en testigos de una vida en común, donde el trabajo, el amor y la pasión se entrelazaban. Cada día enseñaba nuevas formas de amar y aceptar, y Gemma finalmente comprendió que su fuerza era un regalo que Pedro valoraba. La noticia del próximo encuentro del consejo se propagó rápido por Redemption Flats. Todos los vecinos curiosos, rancheros y comerciantes se preparaban para discutir el futuro de Gemma como si fuera una propiedad. Sin embargo, ella no temía. Su determinación brillaba más que nunca. Pedro entró al rancho con su mirada firme y sus pasos seguros. Gemma lo recibió en la herrería, notando la mezcla de furia contenida y resolución en sus ojos grises. Sabía que su amor estaba a punto de desafiar las normas de todo el pueblo. Se montaron a caballo y cabalgaron hacia la sala del consejo. El viento golpeaba sus rostros, llevando consigo la sensación de libertad y valentía. Gemma sentía que cada latido de su corazón estaba sincronizado con Pedro, que su fuerza y coraje no eran solos. Al llegar, la sala estaba abarrotada. Los rancheros, sus esposas y los miembros del consejo murmuraban entre ellos. Cada rostro reflejaba juicio y curiosidad. Gemma entró erguida, con su vestido negro y su imponente estatura, irradiando autoridad y confianza que pocos podían ignorar. Pedro avanzó a su lado, sus pasos firmes sobre la madera vieja. Nadie se atrevía a mirar directamente a los ojos del ranchero. La tensión llenaba la sala mientras todos esperaban que Pedro dijera algo que nadie podía anticipar, algo que cambiaría la perspectiva del pueblo. Cuando el sheriff Morrison intentó iniciar la reunión, Pedro dio un paso al frente. Subió a la mesa con una seguridad que hizo que todos los murmullos se detuvieran al instante. Gemma lo observaba, su corazón latiendo con fuerza ante la valentía de su hombre. «Silencio. Escúchenme todos», dijo Pedro, su voz clara y autoritaria. Cada palabra parecía cortar el aire pesado de la sala. Sus ojos buscaron a Gemma, y en ese instante ella supo que nada ni nadie podría intimidarlos. «Miren a Gemma», continuó Pedro, señalando a la mujer que había sido juzgada y señalada durante meses. «No es un problema, no es un bien que se pueda transferir ni un obstáculo a gestionar. Es la mujer que amo y la que voy a proteger». Los murmullos se transformaron en exclamaciones de asombro. Algunos se sorprendieron por la audacia de Pedro, otros por la fuerza tranquila de Gemma. Nadie podía negar la presencia magnética de la gigante y el ranchero que la defendía con vehemencia y amor. Pedro bajó de la mesa y se acercó a Gemma. Cada paso era una declaración de confianza y posesión afectuosa. Tomó su mano, sosteniéndola frente a todos, y Gemma sintió cómo su corazón se elevaba, latiendo al compás de la valentía compartida. «Su fuerza no me asusta», continuó Pedro, dirigiéndose al consejo y a toda la sala. «No quiero que disminuya ni se esconda. Es exactamente lo que hace que la ame, su coraje, su pasión, su espíritu. Todo eso es lo que quiero a mi lado». Gemma respiraba profundo, sintiendo cómo cada palabra de Pedro construía un escudo invisible alrededor de su orgullo y su dignidad. Nunca había sentido que alguien valorara su totalidad, y ahora todo Redemption Flats era testigo de esa verdad. El murmuro se volvió silencio, todos los ojos puestos en ellos. Pedro no dejó que nadie interrumpiera. Su voz era firme, clara, y cada frase estaba impregnada de amor y resolución, dejando en claro que el vínculo entre él y Gemma no era negociable. «Voy a casarme con Gemma», dijo Pedro con determinación. «Y lo haré porque ella me hace mejor, me completa, me enseña a ser fuerte y vulnerable a la vez. No importa lo que digan, su corazón es lo que importa, y es mío». El shock se expandió como un rayo. Mrs. Abernathy sostuvo sus perlas con horror, mientras otros quedaron boquiabiertos. Morrison parecía incapaz de reaccionar.
Nadie había esperado que un hombre defendiera con tanta fuerza a la mujer que todos habían juzgado y subestimado. Pedro se arrodilló frente a Gema, mostrando humildad y devoción a la vez. Sacó un anillo sencillo de su bolsillo, sus ojos fijos en los de ella. Todo el poder de la sala se concentró en ese instante, un momento que ninguno olvidaría jamás. Gema, dijo, su voz quebrándose por la emoción, no te pido que te ajustes, ni que cambies. Te pido que seas mi esposa, mi compañera, mi montaña magnífica. Déjame demostrarte que nada es demasiado si estamos juntos. Gema sintió cómo su respiración se entrecortaba. Su corazón temblaba y un torrente de emociones la inundaba. Cada miedo, cada inseguridad se disolvía ante la claridad de aquel amor que no pedía más que su autenticidad. Sí, susurró al principio, apenas audible, luego más fuerte, con determinación y orgullo, mostrando que había aceptado no solo la propuesta, sino la valentía y el amor que venían con ella. Sí, repitió, firme y radiante ante todos. Pedro se levantó de rodillas y la abrazó. Su risa se mezcló con la de Gema mientras la levantaba del suelo, girándola en un gesto de pura alegría y triunfo. La sala estalló en reacciones mixtas. Algunos aplaudían, otros murmuraban incrédulos, pero ellos solo se tenían a ellos mismos. Salieron del edificio de la reunión, caminando juntos de la mano, dejando atrás las habladurías y las miradas críticas. Cada paso era una declaración de amor, fuerza y libertad, una promesa de que nadie podría destruir lo que habían construido juntos. De regreso al rancho, el atardecer los recibió. Gema observó cómo Pedro aseguraba la cerca, mientras ella miraba con orgullo. Habían vencido al juicio del pueblo y se habían reafirmado mutuamente. Su amor era más grande que cualquier miedo externo. En la herrería, bajo la luz cálida, trabajaban juntos, pero ahora cada toque y mirada tenía un nuevo significado: amor, protección y deseo compartido. Sabían que podían enfrentar cualquier cosa, porque juntos habían enfrentado al mundo y habían salido victoriosos. Mientras la noche caía, Pedro abrazó a Gema, susurrando promesas que llenaban de calma y pasión su corazón. La gigante, por fin, sentía que su fuerza no era amenaza, sino regalo, y que el hombre a su lado la amaba sin reservas ni temores. La luna brillaba sobre el rancho, iluminando sus siluetas, mientras caminaban hacia la casa. Todo Redemption Flats podía hablar, pero ellos habían decidido escuchar solo sus corazones, seguros de que el amor verdadero podía desafiar el juicio de cualquiera y superar cualquier obstáculo. El sol de la mañana iluminaba el rancho mientras Gema y Pedro caminaban hacia su nueva vida juntos. Cada paso estaba lleno de promesas silenciosas, sus manos entrelazadas como si el mundo entero fuera irrelevante frente a la fuerza de su amor. Se dirigieron a la herrería, lugar que ahora representaba no solo trabajo, sino unión. Gema ajustó su delantal, y Pedro llevó los caballos con cuidado. Sus gestos cotidianos estaban cargados de ternura, recordando que el amor verdadero se construye con pequeños detalles compartidos cada día. El pueblo seguía murmurando sobre ellos, pero Gema y Pedro apenas prestaban atención. Cada mirada crítica se encontraba con una sonrisa segura. La gigante y el ranchero habían demostrado que su relación no necesitaba aprobación. Su conexión era suficiente, sólida y hermosa. Por la tarde, Pedro enseñó a Gema nuevos métodos de pastoreo. Cada instrucción venía acompañada de caricias discretas y sonrisas cómplices. Gema sentía cómo cada roce despertaba una mezcla de orgullo y deseo, entendiendo que su fuerza era un regalo y no una amenaza. Las noches en el rancho se convirtieron en un espacio de intimidad. Se contaban historias, planeaban el futuro y disfrutaban del simple placer de la compañía del otro. Cada conversación fortalecía su vínculo, haciendo que la pasión surgiera naturalmente. Una tarde, mientras reparaban una cerca dañada por la tormenta, Pedro tomó la mano de Gema y la sostuvo firme. Sus ojos se encontraron y, sin palabras, ambos entendieron que cualquier miedo había quedado atrás.
estaban listos para todo lo que viniera. Juntos. El taller se llenaba del sonido del martillo y el metal. Gema trabajaba con precisión, Pedro la observaba con admiración. Cada mirada entre ellos estaba cargada de deseo y ternura. Un lenguaje silencioso que hablaba más que cualquier palabra y que ambos comprendían profundamente. Por la noche se sentaban frente a la chimenea y Pedro relataba historias de su infancia mientras Gema escuchaba. Cada risa compartida, cada gesto de complicidad, fortalecía la confianza y el amor entre ellos. Habían aprendido a valorar no solo la fuerza, sino la vulnerabilidad del otro. Un día, Gema sorprendió a Pedro con un regalo, un caballo que había entrenado especialmente para él. Sus ojos se iluminaron y la abrazó con fuerza, demostrando que el amor podía expresarse también a través de la admiración y el cuidado mutuo. Las tareas diarias se volvieron un ritual de cercanía. Martillar, reparar cercas, cuidar animales, todo era una oportunidad para compartir tiempo, gestos y sonrisas. Gema y Pedro descubrieron que la rutina podía ser un espacio de amor profundo cuando se compartía con la persona correcta. El rancho se convirtió en un refugio seguro, un lugar donde podían ser plenamente ellos mismos. Gema ya no temía mostrar su fuerza, y Pedro la amaba por ella misma. Cada día juntos era un recordatorio de que el amor no pedía sacrificio, sino aceptación. Una tarde de verano, mientras los campos brillaban bajo el sol, Pedro tomó a Gema entre sus brazos, la levantó con cuidado y la giró, provocando su risa. La alegría compartida era pura, un recordatorio de que la felicidad podía encontrarse en los gestos simples y amorosos. El invierno llegó con nieve ligera, pero el calor entre ellos era constante. Se abrigaban juntos, trabajando y riendo en la herrería. Cada mirada y roce reafirmaba que su unión no era pasajera, sino una elección diaria de amor, respeto y deseo compartido. Gema comenzó a enseñar a Pedro sobre técnicas de forja que ella había perfeccionado. Sus manos se rozaban mientras él imitaba sus movimientos, y ambos reían de los errores y celebraban los aciertos. La complicidad y la pasión crecían a cada instante. El pueblo empezó a aceptar su relación con el tiempo. Algunos murmullos disminuyeron y otros se convirtieron en sonrisas tímidas. Gema y Pedro entendieron que no necesitaban la aprobación de nadie. Su vida estaba construida sobre la confianza mutua y el amor sincero. Una noche, bajo un cielo estrellado, Pedro llevó a Gema al porche. Se sentaron en silencio, abrazados, contemplando el horizonte. El viento traía consigo aromas de tierra y hierba. Ninguna palabra era necesaria. El amor entre ellos hablaba con fuerza, claridad y ternura. Gema y Pedro comenzaron a planear mejoras para el rancho y la herrería. Cada proyecto era un acto de colaboración, donde la fuerza y la inteligencia de Gema se combinaban con la experiencia y sensibilidad de Pedro. Juntos transformaban la rutina en creatividad compartida. Las risas y la pasión se volvieron rutina. Cada mirada intensa y cada roce casual recordaban a ambos lo afortunados que eran. La gigante y el ranchero habían aprendido que la intimidad verdadera incluía fuerza, ternura, deseo y respeto mutuo. Una tarde, después de una larga jornada, Pedro abrazó a Gema por la espalda mientras observaban los campos. Su respiración se mezclaba, y la sensación de seguridad y amor llenaba la noche. La gigante sabía que estaba completa, y Pedro sabía que había encontrado su hogar. El día de su boda llegó. La herrería se decoró con flores y telas claras. Gema caminó con majestuosidad, su vestido resaltando su fuerza y elegancia. Pedro la esperaba, nervioso pero feliz, listo para prometerle amor eterno frente a todos, sin miedo ni reservas. Cuando la ceremonia concluyó, se besaron con una pasión contenida y luego desbordante, entre aplausos y lágrimas de emoción. La comunidad no pudo ignorar la fuerza del amor que unía a Alá y al ranchero. Incluso los más escépticos se rindieron ante su felicidad. En la cama compartida, se miraron a los ojos y se abrazaron con un fervor que combinaba pasión y ternura. Por la noche, en la intimidad de su hogar,
Pedro tomó a Gema en sus brazos, susurrándole palabras de amor y deseo. Ella respondió con confianza y entrega, mostrando que la fuerza física y emocional podía coexistir con el amor más tierno y profundo. Pedro no temía su fuerza, y Gema entendía que podía entregarse sin miedo. Cada roce, cada susurro, confirmaba que estaban exactamente donde debían estar. Gema y Pedro aprendieron a construir una vida juntos, alternando la herrería y el rancho, el trabajo y la intimidad. Cada día reforzaba su amor y su confianza. La gigante y el ranchero habían encontrado en el otro la totalidad que siempre habían buscado. Con el tiempo, los murmullos del pueblo desaparecieron casi por completo. Algunos incluso reconocieron su error y admiraron la unión de los dos. Pero Gema y Pedro ya no necesitaban la aprobación de nadie. Se tenían el uno al otro, y eso era suficiente. Años después, cuando les preguntaban cómo habían encontrado el amor, Pedro sonreía y decía, «Ella pidió lo que necesitaba, y yo me atreví a dárselo». Gema añadía, «Él me enseñó que nunca era demasiado, y yo le enseñé que siempre era suficiente». Y así, la gigante y el ranchero vivieron juntos, construyendo un amor fuerte, intenso y completo. Dos corazones rotos que aprendieron a latir como uno solo, mostrando que el verdadero amor se encuentra cuando uno se atreve a ser completamente uno mismo y aceptar al otro tal como es.